Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga, Tadito. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bendiciones, pues, gracias al Señor bien nuevamente por acá. Espero que ustedes se encuentren muy bien también en este día. Que ha sido una semana muy bendecida en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y que sea el Señor siempre bendiciéndolos y guardándolos en todo momento y en todo lugar. Así sea. Vamos a orar para invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darle comienzo a nuestro programa del día de hoy. Claro que sí. Vamos a orar juntos. Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra. Tu gloria, Señor, sea manifestada sobre esta tierra, Señor. Que tú, Dios, con tu Espíritu Santo pueda estar convenciendo a través de tu palabra, Señor, a cada humanidad. Que tu gloria, Señor, se manifieste sobre todos aquellos que están apartados, que están ajenos y alejados de ti. Que tu palabra, Señor, cada día más cobre más fuerza, más vigor y fortalezca a aquellos en la fe, Señor, aún a nosotros que estamos aquí en tu presencia. Glorificamos tu nombre por este tema y que tú seas exaltado en todo lo que podamos compartir, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga nuevamente. Esperando que los que estén enfermos pronto se mejoren, que el Señor tenga el control de cada una de las cosas en todos los países, en nuestros países, acá también. Y bueno, siempre confiando que el Señor es bueno. Amén. Claro que sí. Bueno, todos estos días hemos estado hablando de temas, o la palabra nos ha venido hablando de temas que nos han ido motivando a hacer las cosas como el Señor quiere, y guiándonos en la fe. Bueno, todos los temas que hemos hablado estos días. Y hoy es uno de esos también que parte de algo, y es, el título se llama Arrodillados seremos más grandes. Claro. A veces la gente piensa que cuando uno se arrodilla, como que es humillarse a alguien. Y en parte puede ser cierto en lo humano, pero cuando uno lo hace delante de Dios, está haciendo la exaltación al que lo merece, Claro. al que merece toda la gloria y toda la honra. Entonces muchas veces nos preguntamos al Señor, Señor, ¿dónde estás? Cuando uno está como en una tribulación, como en una necesidad, como pasando algo, como sin saber qué camino coger, uno pregunta, Señor, ¿y dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Y a lo mejor hacemos la pregunta, pero no hacemos todo completo. O sea, nos hacemos la pregunta, o le hacemos la pregunta al Señor de por qué me está sucediendo una cosa, pero nos quedamos ahí, ya, simplemente en la queja, Ya. pero no vamos a la otra parte, y la otra parte es buscar su presencia, Que sería lo importante y lo primordial. que es lo necesario. Entonces uno no puede quedarse solo en la queja, porque quedarnos solo en la queja no hace nada. No hay La solución. queja no va a mover la mano del Señor, pero clamar a Él sí va a mover la mano. De la manera correcta. Esa sí la va a hacer. Entonces hoy vamos a hablar de un personaje antes de empezar de tocar el pasaje que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de él, y fue un gran líder. Sí. ¿Sí lo han notado? De hecho hay libros que se inspiraron en él, pues, que sacan libros cristianos como Un liderazgo con propósito, fue inspirado en él, y ese personaje es Nehemías. Sí. ¿Quién era Nehemías, Tavo? El copero del El rey. copero del rey. ¿Qué era un copero? La persona que se encargaba de servirle las bebidas, de probarlas Ay. antes de que realmente la tuviera. El traguito no es que fuera muy bueno. No. No dirían el copero del rey, no, está al lado del rey, sí. Pero le tocaba comer, y si de pronto venía envenenado, Sí. moría usted y el rey no. No. Ese era el trabajo de Nehemías, era el copero del rey. Eso era Nehemías, un sirviente, Sí. ¿verdad? Nada más, eso era Nehemías. Pero estaba en mucha estima. No, sí, para el rey. sí. Pero la estima para el rey se produjo por lo que Nehemías honraba a Dios. Nehemías le servía al rey como copero, pero él sabía quién era su Dios y a quién se debía Nehemías. Nehemías sabía que se debía. Y ahorita vamos a ver en varios pasajes que Nehemías siempre estaba en esa posición de adorar a Dios. Siempre. Nehemías no movió un pie, sino oraba. La presencia, Siempre. la dirección.
por eso se convirtió en lo que fue, un Sí. líder. Entonces vamos a leer una parte, Tao, y está en Nehemías capítulo 1, versículo del 4 al 11, Tao. Dice así: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné. Y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hasta el 11. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Entonces, ¿qué pasa acá? Para ponerle en contexto antes de esto. Está Nehemías sirviéndole al rey y viene un hermano de él y le dice lo que estaba pasando. Que los muros Se habían destruido, todo estaba quemado. caídos. Entonces la ciudad era vulnerable, el pueblo era vulnerable. Porque en ese tiempo los muros lo que hacían era proteger. Protección. Cuando una ciudad estaba sin muros, era vulnerable Desamparada totalmente. totalmente. Entonces llegan y le dicen a Nehemías: Nehemías, mira lo que pasa. Esto. Y Nehemías se pone triste por su pueblo. Y él empieza diciendo acá, el versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, las que le acabamos de decir, me senté y lloré. Nehemías se puso a llorar. E hice duelo por algunos días. O sea, él no solo lloró un momentico, sino que hubo varios días. Y ayunó, dice, y ayuné. Y sigue, y oré delante del Dios de todos los cielos. Nehemías, ¿qué necesidad tenía sabiendo que era el copero del rey Tao? Estaba en un buen puesto, ¿no? Se podía decir al lado del rey. Era riesgoso el trabajo, sí, pero ahí es donde estaba el rey, estaba Nehemías. No le iba a pasar nada. Comía bien. Él comía la misma comida del rey. Porque él tenía que probar la comida del rey. Tenía muchos privilegios, en verdad. Estaba en un punto Sí. que vuelve y le digo, era peligroso, pero era de honor. ¿Cierto? ¿Qué necesidad tenía Nehemías de ponerse a orar y a llorar y todo? Pues, qué lástima, yo voy a orar. Como muchas veces decimos nosotros, yo voy a orar. Para que a ver qué puede pasar. Pues no hacemos nada. Solo oramos, En solo le oración. decimos oramos y falta ver si oramos. Porque esa es la otra. Seamos sinceros, mucha gente le dice no voy a orar y a lo mejor no oran por uno. A lo mejor no oran por uno y es Sí. que así es. Pero Nehemías sí, ayunó por varios días y oró. Pero hay algo que Nehemías tenía claro y era que Nehemías siempre buscaba la bendición de Dios. Nehemías no se movía sin el consentimiento y sin buscar la presencia de Dios para lo que fuera. Nehemías no iba a hacer ninguna otra cosa. Y él, la ayuda que necesitaba, él sabía que la tenían otros, pero él podía haber ido al rey, mi rey, y esto, lo otro, no. Él fue a Dios. Primeramente. Él fue a que Dios moviera todo Dios, no Nehemías. Nehemías podía haber utilizado la influencia que tenía sobre el rey Claro. fácilmente.
Él fue a Dios, fue a la presencia. Hoy en día, la gente, o nosotros, no digamos la gente porque suena como exclusivo, como excluyente, vamos a incluirnos. Nosotros en ocasiones buscamos la presencia de Dios. Difícil a veces. Hemos ido aprendiendo. Sí, claro. Hemos ido aprendiendo que es así. ¿Qué debe ser? Pero lo normal de la gente es tomar su decisión sin consultar Claro. a Dios. Nehemías no. Nehemías iba y lo buscaba, iba y buscaba. Era un hombre que vivía de rodillas, pero ante Dios, no ante el rey. Él hacía su trabajo del rey, Secularmente podemos decirlo así. pero de rodillas estaba clamando. Espiritualmente sabía que su fuente era Dios. Él sabía que el rey no era el que le iba a suplir, era Dios. Era tan así que antes de eso, él ni le pide al rey. Él ni le pide al rey, sino que el rey lo ve. Claro. Por su semblante está Nehemías, está pasando algo. vos, ¿qué es lo que te está pasando, Nehemías? ¿Vos qué es lo que tenés? No, mi rey, ante Nehemías le cuenta. Y él le dice, ¿qué necesitas? Pero Nehemías no utilizó como muchas veces nosotros de pronto utilizamos. Gustavo, Sí. no, es que estoy malo. Vos vieron. Ay, hombre, es que solo Dios sabe, Gustavo. Ay, que. Si te contaba. No, Tavo, estás no, hasta la casa de me va a estallar, Gustavo. Nehemías hizo eso. Nehemías se fue a la presencia. Nehemías se fue a la presencia, a ayunar, a clamarle a Dios. Sí. Él no utilizó sus influencias con el rey ni con nadie. Él fue a buscar la influencia del que sabía que todo lo podía hacer. Esa es la gran diferencia. Porque pueden ver a Nehemías, no, pues muy fácil, pues que el rey. Sí, pero es que Nehemías no le dijo nada al rey. Nehemías no le dijo nada al rey, hasta que el rey no le preguntó. Nehemías primero fue y le dijo a Dios. Eso fue lo primero que hizo Nehemías. Fue de rodillas y se postró. ¿Eso lo hizo más grande, más chiquito? No, eso lo hizo grande. Eso lo hizo grande. Realmente reconociendo quién realmente el que manejaba y tenía el control tanto de Nehemías como del rey. Nuestro mayor impacto, Tao, lo experimentamos cuando nos ponemos de rodillas ante Dios, pero de una manera honesta. Y cuando decimos de rodillas, no es que el Señor, si usted ora sentado, no le va a escuchar. O sea, la posición física no es que quiere decir que. No es que, no, entonces voy a arrodillarme, porque hay gente que de rodillas está arrodillado y ora como hablamos en estos días. Señor, ahí la cosa me quemó. Ahí, y está de rodillas. Sí. Es lo mismo. No es la posición en la que el ser humano esté. A lo que tipifica la posición de rodillas es eso, como la postración ante el Señor. Claro. Es eso. Pero no significa que porque usted ore de pie, ore sentado, ore. Si usted está en la conexión con el Señor, la posición no tiene nada que ver. Pero el impacto que experimentamos cuando eso es mucho. Va el impacto de Nehemías. Nehemías le oró al Señor, porque Nehemías empieza diciéndole eso al Señor y luego le dice, y dije, o sea, la primera parte dice, me senté y lloré, hice duelo. O sea, él hizo todo lo que le trajo la mala noticia. Exacto. El impacto emocional, claro, era la humano. conexión que tenía con su mismo pueblo. El saber que él estaba bien, el pueblo estaba mal, pasando por momentos de su corazón no iba a estar bien, comiendo acá y el pueblo pasando necesidades. Entonces él en esa primera dice, ayunó. ¿Cómo diría que ayuna? Yo no, ¿qué voy a comer? Él ayuna, ora delante de Dios, y en el versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Está ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Tao, primero, él ruega. Él ruega, te ruego, Señor.
y después lo exalta. Sí. Él no le ha pedido nada hasta acá. Primero le ruega, lo exalta. Te ruego, Señor, Dios de los cielos, poderoso eres en todo. O sea, él lo exalta. O sea, Nehemías hasta acá en esos versículos no ha traído nada. No ha traído nada. Y lo que más en el sexto dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Ahí todavía le ha dicho nada. Van 3 versículos y Nehemías no ha dicho nada. Ahora hago que hago delante de ti de día y de noche. O sea, Nehemías no oró por 5 minutos. Nehemías oraba de día y de noche. ¿Y por qué oraba Nehemías? Y antes de haber estado pasando estos momentos. ¿Y por qué oraba Nehemías? Nehemías no estaba orando por él. No. Nehemías no estaba orando para que Dios lo colocara como el salvador del pueblo. Nehemías no estaba orando para 1000 cosas. No. Nehemías hasta ahora está orando para que, dice, por los hijos de Israel, tus siervos. O sea, Nehemías tenía claro quiénes eran los que estaban padeciendo. Y Nehemías tenía dolor ¿por quién? Por sus hermanos, por su prójimo. Nehemías está orando por su prójimo antes que por él. Y ahí vemos en Nehemías algo que el Señor Jesús muchos años después, muchos siglos después dejó, cuando dijo que en lo que se resumía la ley: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Nehemías lo estaba haciendo. Y al prójimo, Como a ti mismo. Nehemías lo estaba haciendo. Perdón. ¿Por qué estaba haciendo? Porque él está clamando por ese pueblo. Y le dice al Señor: y no tengas en cuenta los pecados de ese pueblo. Yo te pido perdón por ellos. ¿Quién hizo igual a que él? Job. Les pido perdón que esta garganta me ha estado molestando toda esta semana. ¿Quién hizo lo mismo? Job. Job oraba ¿por quién? Por sus hijos. Perdónalos. Si algo mal hicieron. Si algo mal hicieron, perdónalos. Entonces, Nehemías siempre estaba en esa posición de orar, de clamar y de pedirle a Dios. Eso nos muestra que la oración es la herramienta más selecta que Dios nos dio. Es eficaz. La oración es la única manera en la que nosotros podemos mover la mano de Dios. Nosotros no podemos mover la mano de Dios solo con quejas. Ni por conocimiento, ni por qué. Nosotros no vamos a mover la mano de Dios porque tengamos muchas cosas. Nosotros no vamos a mover la mano de Dios porque hablemos mucho. Nosotros movemos la mano de Dios por medio de la oración. Esa es la herramienta secreta. Ni tan secreta, es una herramienta pública y poderosa que el Señor nos dio. Por eso el Señor Jesús siempre buscaba dejarle a sus discípulos ese ejemplo de oración. Ese ejemplo de oración. Nehemías siempre supo el poder de la oración. Nehemías supo tanto el poder de la oración que él confiaba en que Dios iba a hacer. ¿Cómo? Nehemías no supo cómo. O sea, Nehemías no tenía un plan. El plan de Nehemías era orar. Hoy en día, cuando hay gente que va y busca, no, yo voy a orar, hay otros que le dicen, pues, haga, que se va a orar, ya oró, haga. No, hay gente que se postra a orar. Y hay gente que le clama al Señor por una necesidad, por un hijo perdido, por una familia. Y en todo momento, hasta para Nehemías pedirle al rey, porque ya el rey se da cuenta, entonces volvamos al contexto. Y a Nehemías, Señor, ¿usted qué le pasa ahora? Entonces está pálido, ojeroso. Yo lo veo raro, hermano. Claro, pues Nehemías venía en oración, él decía que estaba en ayuno oración. El semblante se iba a cambiar. Entonces Nehemías no había dicho que estaba ayunando ni nada. Y entonces Nehemías le cuenta qué es lo que está pasando al rey. Pero porque el rey le pregunta.
Entonces Nehemías le dice, no, mi rey, lo que pasa es que a esto y esto y esto y esto. Y no, pues, la situación está grave. Y entonces el rey le pregunta, ¿qué necesita? Y lee el versículo del capítulo 2, el versículo 4, ¿qué dice? Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Ahí está. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Nehemías hubiera podido regar allí, ¿no? ¿Pero qué dice? Oré al Dios de los cielos. O sea, Nehemías no se regó a pedir. Dice, entonces oré al Dios de los cielos, antes de pedirle al rey. Y él no le pidió, no, pues deme plata. El rey, billetico ahí para que no haya gracia. De hecho, los versículos anteriores, realmente de ese capítulo 1, donde él mismo le pide a Dios, dame el éxito y la gracia ante el rey. ¿Y se la dio o no la dio? Las respuestas están allí. Es que no podemos dejar pasar lo que vos decías, Tao. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tuyo a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dale gracia. Una palabra realmente muy clave. ¿Y se la dio el Señor? Sobreabundantemente. Se la dio. Pero lo que me impacta y a lo que nos tiene que llevar esto es que Nehemías, a pesar de que ya tenía, mejor dicho, cuando el rey le dijo eso, era un cheque en blanco, póngale la cifra, pues Nehemías no la puso. Sí. Nehemías dice, entonces oré al Dios de los cielos. Oré. ¿Será que se fue a apartar por un momento? Le dijo, voy a apartarme. Espera un momentito. Sí, voy a consultar a Dios. A ver qué. Pero nosotros queremos todo como nosotros queremos, sin pedir la oración ni la dirección de Dios. Y el ejemplo que nos da Nehemías ahora es que esa oración tiene que ser en los momentos difíciles, porque Nehemías la tuvo en los momentos en que le trajeron las malas noticias. Pero también la tuvo en los momentos de las buenas noticias. Sí. Porque cuando el rey le dice, ¿qué necesitas? Ah, bueno, ya. Es como si nosotros estamos acá, Gustavo, Rey, ¿qué necesitan ustedes? Y lo que hemos estado pidiendo, bueno, pues ya. Ay. Venga, espere, denos, mañana le contestamos. Y vamos, tiene que ir a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si uno hace la de uno, Inmediatamente. no le pide, no, venga, necesito entonces tanto dinerito, necesito tanta cosa, pide uno de una manera irracional. Cuando Nehemías nos dice que él entonces oré al Dios de los cielos, nos está diciendo que la manera adecuada siempre va a ser la oración. Porque la oración lo único que hace es que Dios direccione nuestro camino. Se haga su voluntad y no la nuestra. Que ese es el problema. Nosotros oramos para que la voluntad de Dios se amolde a nuestra voluntad. Nehemías no oraba así. No, para nada. Nehemías no oraba así. Nehemías oraba para que fuera Dios el que guiara ese camino. Nehemías siempre estaba de rodillas. ¿Por qué digo que siempre estaba en rodillas? Porque todo el libro de Nehemías nos muestra todo lo que fue pasando en ese proyecto de Nehemías. Y el rey le dio cartas y fue y le daban y le daban y le daban y él llevaba. Y cuando estuvo allá nos cuenta la historia de que unos iban construyendo y con una estapa la estaban construyendo y con otra acá y otro estaban abajo orando. No estudiaron nunca la oración. Para nada. Nunca estudiaron la oración. El pueblo siempre, mientras unos estaban trabajando, otros tenían que estar orando. Pero eso lo puso quien, Nehemías.
Nehemías les dijo, vamos a reconstruir esto. Claro, pero primeramente hay que hacer esto. Pero primero vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Y listo, ya invocamos, ahora sí vamos. No. Ahora una parte se va a quedar haciendo aquí Sí. y otros, porque es que necesitamos el respaldo. O sea, para Nehemías era indispensable, aún ya teniendo lo que necesitaba, era indispensable que la oración estuviera editada. Ahora la pregunta es para todos nosotros: ¿cuán indispensable es la oración para nosotros? ¿Cuán indispensable es la oración para usted, en su casa, en lo que esté haciendo? ¿Cuán indispensable es la oración que usted le pide al Señor para saber educar a sus hijos, para saber educar a sus nietos, para saber guiar a su familia, para saber guiar su trabajo? ¿Usted pide oración por eso? ¿O simplemente lo hace como animalito? Como un instinto nada más, por lo que estoy viendo, por lo que supuestamente me dice la conciencia o la lógica. Porque así lo ha hecho mi familia durante Sí. todo el tiempo y yo lo tengo que seguir haciendo igual. Como un patrón. ¿Cómo se hace? Pues la oración está ahí. Eso es lo que nos enseña Nehemías. Sí, Y eso es lo que la palabra nos está enseñando hoy. permanecer. En todo momento, a cada paso, a cada acción, voy a orar. A cada paso, a cada acción, voy a orar. Sí. No lo hacen. Vea, a nosotros aquí en esta parte de Occidente, que es acá, esta parte del mundo, nos creemos los chochas de la película. Pero vos y yo en esta semana hablábamos del pueblo judío y no solo de los judíos, sino los árabes, Palestina y todos esos pueblos de allá. Aquí hay palestinos y aquí hay. De hecho, yo le hago trabajos a un palestino. 4 veces al día, estén donde estén, van y se postan a orar. 4 veces al día. Y no 2 minutos. No, es su hora de oración. No 2 minutos o 3 minutos, no. Pueden estar haciendo lo que estén haciendo, sacan su tiempo y van a orar. Y van a orar. Y van a orar al Dios. Van a orar. Van y se postran. Que estén equivocados, no estén equivocados. Ellos están en su Pentateuco, que es lo Sí. que ellos manejan, que son los 5 primeros libros. Y ellos oran a Jehová. Claro. Ellos no le dan la importancia y la relevancia a Jesús. Ellos van allá, llegará el momento, porque la Biblia lo dice, que ese velo se les va a caer. Y Sí. ellos van. ¿Y nosotros cuántas veces oramos? Nada más quizás en los momentos más apremiantes donde nos encontremos. Ahí donde aplicamos oración. Entonces no tenemos que aprender de ellos. Lo que hacía Nehemías es lo que hace todavía el pueblo de Israel allá. Usted va a Israel y usted lo ve orando. Usted lo ve orando. Esa gente es oración. Oración y ayuno. Aquí nos cuesta ayunar. Entendieron que es la eficacia realmente de esas dos armas, oración y ayuno. Esa es la batalla de ellos. ¿Cuál es la pelea de Oriente? ¿Cómo se consigue? ¿Cuál es la pelea del Medio Oriente? Religión. Esa es la guerra de ellos. Tierras, religión. No tanto por lo material, porque tienen una guerra religiosa tonta y estúpida que no quiero entender, porque llegará el momento Claro. en que todo eso, el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, va a poder entender. Pero ¿y nosotros? ¿De qué manera? Nosotros, ¿de qué manera utilizamos la oración? ¿Cuál es la oración de nosotros? ¿Cómo es nuestra oración? Se volvió la oración de nosotros una queja. O quizás nosotros oramos. Yo me pongo como ejemplo, sin ser el mejor, y yo sé que Tavo también es así. Yo en mi oración diaria, perdón que hable en primera persona, tengo gran cantidad de gente por la que pido. De hecho, por las personas, por ustedes que les llegan los mensajes, pido por su familia. Lo último que yo pido es por mi vida, el último. Yo no empiezo pidiendo así tenga mucha necesidad. Pido lo último. Porque yo aprendí, primero, a honrar a Dios, segundo al prójimo, y ya después pues, seré yo. Claro. Pero no es una queja. Es como para que el Señor obre. Es eso. Sin creerme ni creernos mejores que nadie. Pero el común denominador de las oraciones, ¿cuál estaba? Hay que tener una respuesta.
que me mande una respuesta. Las oraciones de nosotros se convirtieron como un email. Lo mandamos, Envía. esperando respuesta, que sea positiva. Y si no es positiva, esta oración no sirvió. Yo voy a buscar otra cosa. Señor, Otro mira, medio, otro alcance. Señor, tengo que pagar la renta, no tengo cómo, Padre Santo. Tú eres bueno, poderoso y lo vas a hacer. Se acabó la oración. La renta la cumple hoy. Y mañana no tengo que pagar. No estaba prestando. ¿De qué manera? O sea, nosotros no confiamos en Dios. A veces oramos de palabra, por el corazón. Nehemías nos enseña que él oró para que Dios hiciera. Nehemías no tenía un plan. Porque el plan de Nehemías no era ir a preguntarle o decirle al rey. No, yo voy a orar para hablar con el rey. Voy a orar, Señor, para hablar con el rey. No, él le dijo a Dios, Señor, que haya gracia. Yo le digo, ¿cómo? Y el Señor le dijo, claro, Nehemías. Y movió el corazón del rey. Vale, pues pregúntele a Nehemías a ver qué es lo que necesita y déle lo que necesita. ¿Cuándo nosotros oramos así? ¿Cuándo nuestra oración es tan genuina? De hecho, en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, cuando el mismo Jesús lo decía, ustedes pedís, o sea, nosotros muchas veces vamos a oraciones para pedir, pero ¿qué dice? Pedís más. Porque pedís para tus deleites. Y siempre a mí, o sea, una de las maneras como nosotros tenemos que direccionar bien la oración, y Nehemías es una persona clave para que nosotros realmente no hablemos mucho, sino que realmente quebrantar, porque una de las maneras, como decía Freddy al principio, es eso, no es que la postura postrada y arrodillada, sino que realmente es allí donde nuestro yo, nuestro ego, nuestra posesión tiene que menguar para que realmente sea el señorío de Cristo. Porque es una de las razones como Pablo también la describe, o sea, como Pablo describe de que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿De qué manera podemos ver la eficacia de la oración de Nehemías aquí en este pasaje? Y hay otro pasaje también donde Pablo también hace énfasis, donde dice, orad en el Espíritu, pero también con entendimiento. O sea, ¿cómo podemos reflejar aquí que Nehemías en el Espíritu, quebrantado, oraba, pero su entendimiento estaba ahí conectado? O sea, no iban cosas separadas. Porque como tú decías al principio, él podía haber dicho, estoy en una posición bien. Es como aquella persona, Señor, gracias, que oraba en el templo. Gracias porque yo no soy pecador como esto, porque no estoy en la misma posición como esto. A eso iba. Me quitaste las palabras. Hoy en día hay mucha gente que tiene. Mucho. ¿Y es malo tener? No. Lo malo es que se conformaron con el tener. Sí. Y el tener se les convirtió en su todo. En su Dios. Eso es lo malo. Y entonces ahí viene lo que vos acabas de decir. Señor, te doy gracias porque me tenés acá y no me tenés allá. Porque mira esa gente como es de pobre. Porque mira cómo están de mal. Eso es una mala oración. Yo vine de allá, Señor, ahora me tienes aquí. O sea, hace como esa comparación de desprecio. Nehemías lo que dice es que se dolió por la necesidad de los otros. A tal punto que no le pasaba ni comida. Siendo un cargo que tenía, Nehemías tenía, no digamos que tenía poder, pero tenía el respaldo del que todo lo podía. Respaldo total. Si alguien se metía con Nehemías, se metía con el rey. Así de simple. Porque para estar en ese lugar no era cualquier persona. Así de simple. Nehemías tenía el respaldo del rey, del que mandaba. Tenía poder, claro. Pero Nehemías se ostentó todo lo que tenía. No se jactó para nada. Pero hoy en día, la mayoría de gente hace lo que vos dijiste. Por esa frase que está en la Biblia. Gracias a Dios no soy como ellos.
Porque hay mucha gente que porque ya tiene, mira con desprecio. Gracias a Dios. Yo sí pasé necesidades, pero gracias a Dios salí de ahí. Me sacó de allí. Gracias a Dios me sacó de ahí. Si Dios te dio la gracia de ir de ahí, porque vos no tenés misericordia y compasión. Que ahora con lo que tienes realmente puedes. No, porque yo ahora tengo que mantener mi estatus. Yo ahora tengo que mantener mi nivel. Sí. Porque yo fui pobre, yo comí huevo con arepa, con arroz, con lo que fuera. Pero eso fue. Claro. Ahora no. Ahora Dios me ha posicionado. No, O sea, yo tengo que- Dios me ha posicionado en unos términos que. Ponen a Dios donde Dios no tiene nada que ver. O sea, Dios me ha puesto aquí. Dios te ha puesto ahí, no, desgraciado. Vos te colocaste ahí. Claro. Dios no te ha puesto ahí. Dios, vos te colocaste ahí, estás colocando que Dios te tiene ahí. No. Nehemías pudiera haber dicho, Dios me tiene con Nehemías. Lo único que decía Nehemías, que haya gracia. ¿Sabe por qué usted está donde está? Por la gracia de Por Dios. la gracia. Ese es un favor no merecido. No más. O sea, sí, Y esa misma gracia Dios la puede pedir. total desaparecer. Ya. Que hasta aquí te llegó. Ya. Ujú. Porque es que nos volvemos arrogantes. Mucho. Y no es una apología contra el que tenga. No. Porque es que yo conozco gente que tiene, pero que de la misma manera que tiene, de esa misma manera da. Y por eso más tiene. Y no se guardan. Y no mantienen ahí, sino que son felices dando. Si hoy en día pudiésemos nosotros usar nuevamente, o sea, memorizar, o hacer memoria, ¿verdad?, de las palabras de Jesús. Yo vine a servir, a no ser servido. O sea, si solamente con eso vemos el significado, el trasfondo de todo esto, realmente ahí donde nosotros nos vamos a despojar de muchas cosas. Nehemías, en 52 días dice la escritura, restableció Sí, todo. todos los muros. 52 días. Y en 52 días se convirtió en el líder Sí. que él no había pedido ser. Nehemías en 52 días le cambió la mentalidad a un pueblo por medio de una oración. De una oración. No de las ínfulas, no de los contactos, no de la gente que yo conozco, no de lo que yo soy, no por yo ser el copero del rey, no por yo ser el ingeniero, el arquitecto, el abogado, el médico, por la oración. Nehemías reconstruyó una ciudad con un pueblo que lo vio como un líder y lo respetó porque lo veían de rodillas orando, no porque lo veían con ínfulas de mandamás. Por eso Nehemías reconstruyó en 52 días un pueblo, por la oración. Es fuerte la oración, todo lo que usted quiere. Y ese pueblo lo veía como... Y Nehemías está buscando ser un líder. Nehemías era un copero. Nehemías no está diciendo, ay, qué pereza del copero, yo quiero conquistar el mundo pinky. No. Pero Dios sí sabía que Nehemías, en un hombre de oración, podía confiar la reconstrucción y la alianza de un pueblo. Entonces, vámonos no a Nehemías, vámonos a Gustavo, vámonos a mí, vámonos a ustedes, a Gustavo. Un hombre de oración puedo confiar la alianza de una familia, de una iglesia, de unos amigos, de esto. Gustavo, vas a hallar gracia. Y le hemos hallado, ¿no? ¿Cuándo le hemos hallado? Aquí se ha visto la gracia. Así no tienen la cabeza, pero la gracia se ha visto. Y de hecho lo vamos a ver de qué manera. No quiere decir que Dios, del hecho de que Dios no haya dado la gracia, no vamos a tener contraposición. Siempre vamos a tener. Pero eso va a significar de que realmente es el reconocimiento de Dios y no nuestro. Nehemías siempre tenía presente que la oración era lo más importante. Porque la oración era ese contacto, ese vínculo que él tenía con el Padre. Ese era... Ese andar de rodillas era, para Nehemías, era enfrentar cualquier adversidad. ¿Qué mayor adversidad que un pueblo caído? Y Nehemías, antes de hacer planos, antes de pensar, porque Nehemías no pensó, ¿cómo construyo esto? ¿Lo que hago? ¿Cómo pare? No va a necesitar un ingeniero, no, y un arquitecto. Nehemías no pensó eso.
Nehemías lo primero que pensó, Señor, ¿qué vas a hacer? Sí. Aquí estoy. Si te sirvo para algo, Señor, Ujú. haz conmigo. Eso es lo único. Nehemías no estaba planificando nada. Lo único que Nehemías tenía claro era que tenía que orarle a Dios. Lo único que Nehemías tenía claro era que Dios era el único que podía reconstruir eso, no él. Nehemías no se iba a llevar la gloria. Nehemías nunca se llevó la gloria. Por eso Nehemías siempre decía y dejaba a la gente orando y siempre ponía, por principio siempre ponía al Señor. Eso fue Nehemías. Entonces, existe una gran diferencia, Tao, entre confiar y esperar. Un trecho bastante largo. Y hoy en día la gente espera, no confía. Claro. Seamos sinceros. Sí. El ser humano hoy en día espera, si acaso, Ujú. o no confía. No me cree, vamos a orar. Señor, te pido por la vida de Gustavo, sánalo, bendice. Digamos que está enfermo, que no lo está. Acabo de oír. Al otro día te pregunto, ¿Tao qué? No, Tao, te vengamos a buscar. Un día pasó y Sí. hay que buscar. Lo esperamos. Otro medio. Lo esperamos. Sí. Mientras el que tiene confianza, Gustavo, de esta vamos a salir. Dios nos va a sacar de esto si es la voluntad de Él. Claro. Esa es la confianza. Claro. Esa es la fe que tú estás colocando. Es una gran diferencia entre confiar y esperar. Ujú. Porque el que espera está esperando a que le llegue. El que confía sabe que le va a llegar. Sí. ¿Sabe cuándo? Pero el otro está ahí es ¿cuándo? Ya ves. Mirando el reloj, el Y es- tiempo. Y de un día y nada. El que está confiado se sienta a dormir y eso Claro. va a llegar. Pero es porque Sé paciente. Dios lo va a hacer. Dios Sí. lo va a hacer. No me preocupe que Dios lo haga. Pero ¿cómo que Dios lo hace? Desespere, pues. Claro. Es que una de las maneras como desarrollamos esa oración eficaz es en la paciencia, que eso nos lo hemos nombrado o lo hemos mencionado muchas veces porque la Biblia sí lo registra. O sea, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí o escuchó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación. Amén. Después me colocó en lugares como de un siervo. Y en las alturas dice, me hizo andar. De una de las maneras como también David desarrolló confianza y esperó en la oración. Por otro, ¿no? No. O sea, somos así. Cuando oramos confiadamente, sabemos que Dios va a hacer. Amén. Cuando oramos confiadamente, sabemos que Dios va a hacer. Y no solo lo esperamos, sino que sabemos que lo va a hacer. Claro. Porque si hay algo que realmente Dios nos ha dejado todos estos pasajes, las escrituras, los testimonios, primeramente para reconocerlo a Él. Como Nehemías lo decía, Dios grande, excelso, sobre todas las cosas. Así como nos enseñaron nuestros padres, que fue quien nos sacó, de qué manera Dios estuvo acompañándonos. O sea, ese recordatorio nos va a permitir a nosotros estar en el lugar y en la dirección correcta. ¿Por qué propósito? Para que ya no seamos nosotros, comience el sentido común nuestro del ser humano a cobrar fuerza. Ah, que somos nosotros de la manera como yo lo hice de esta manera, el intelecto. No. Yo fui me enseñaron en la universidad o en el instituto que de esta manera. No. Así no es. Nehemías lo tenía claro. Que era el Dios, el autor. Y aquí vamos a tocar unos ítems cuando uno va de rodillas, pero vuelvo y le repito, no es que sea la posición de rodillas, sino cuando usted esté en esa oración íntima, de confianza con el Señor. Entonces cuando uno va a ahí está de rodillas ante el Señor, lo primero es lo que acabas de decir, Gustavo. Debemos reconocer que Dios es soberano en todo el universo. En todo. Nehemías lo dijo. ¿Qué empezó diciendo Nehemías cuando empezamos leyendo nosotros? Se lo voy a volver a leer. En el versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo. En algunos días ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y en el quinto dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
lo veneró primero, lo exaltó. Nosotros no exaltamos al Señor. Nosotros llegamos con la queja, con la petición, como los mendigos, deme. Tocándole la puerta Ya. y tumbando las puertas Eso es para lo que tener el necesito. derecho a entrar. Eso es lo que necesito. Sí. ¿Cómo me lo va a dar? ¿Cuándo me lo va a dar? O sea, reclamándole. O sea, con todo un derecho que obviamente es. Nehemías no le pidió, Nehemías lo exaltó primero. Eso fue lo primero que Nehemías hizo. Y en el Salmo, lo va a leer, Tavo 103, 19, nos muestra eso. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Cuando nosotros ponemos primero a Dios ahí, no, nosotros ponemos la queja. Yo le digo, está mal, Señor. Ay, Dios, yo no tengo que comer arroz, yo no tengo huevo, no hay carne. Ay. Qué miserable de mi esta vida. Pues Señor, mire, yo me voy a morir, ya el carro no tiene gasolina, ya, Señor. Ay, Señor, no hay plata con que comprarle el iPhone al muchacho, Dios mío, decime con un traito para el iPhone al... Pensamos que, ¿Mm? o sea, pensamos que con Sí, un nuestras soborno. lágrimas vamos a sobornarle a Dios o le vamos a mover el sentimiento a Dios. Por eso dicen por ahí lágrimas de cocodrilo. Sí. ¿Sabe por qué un cocodrilo llora? Mm. ¿De dónde viene la frase lágrimas de cocodrilo? Cuando el cocodrilo se come la presa, al masticarla, hay una parte de acá de la mandíbula que hace con las glándulas y empieza a llorar de placer. Por eso dicen lágrimas de cocodrilo, lágrimas falsas. Claro. No es que él esté llorando Está porque está por comiendo. pena. No, por No, él está dolor. llorando de satisfacción. Sí. Eso es lágrimas de cocodrilo. Ujú. Y hay gente que es así, Sí. puras lágrimas de cocodrilo. Llorando por cosas y pidiendo lo que no tiene que ser. Tengan el ejemplo de Nehemías. O tengamos el ejemplo de Nehemías. Ujú. Entonces, de rodillas, siempre debemos reconocer eso. Debemos honrar la santidad de Dios. Lo que les acaba de leer en el 5. Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto. O sea, la santidad, honremos esa santidad. Sí. Lo que vos decías ahorita, Tao, el pueblo de Israel oraba Ujú. honrando al Dios de quién? De Abraham. Exacto. ¿Por qué? Porque fue el que lo sacó. Claro. Y eso es lo que ellos aprendieron. Ujú. Y así todo el pueblo durante ese tiempo oraban así. Sí. Oraban así. ¿Por qué? Porque eran honrando a ese Dios, que sabía lo que había hecho con su pueblo, con sus antepasados. A nosotros nos olvidó. Para nada. A nosotros nos olvidó hasta que Dios trajo a la vida a nuestros hijos. Sí, hasta allí empezamos nosotros a hacer historia. Nada más empiece de ahí. Por sus hijos, por los que le dio. Y si no le ha dado, entonces por los sobrinos, por las vidas que usted ha venido. Por eso hay que darle gracias. Porque vaya pues haga un niño. Ah, pues sácalo. No, que es que ya es un método que usted ahí ahora ya se puede hacer artificialmente. Sí, pero necesita algo humano. Necesita un esperma. Si no, ya hago un esperma pues. Dele gracias a Dios por eso. Pero no, ya ahora le damos gracias a la ciencia. Le damos gracias a todo. Por lo que hablamos ahorita, Catao, cuando ya tenemos un poder más alto, o tenemos un poquito de dinero, porque por más millones que usted tenga al lado de Dios, eso es poquito. No, eso no es nada. Eso es poquito. Sí. Entonces puede tener un poquito de dinero, entonces ya miro por encima, ya me doy la gran vida, ya hago esto, porque yo me lo merezco. Yo me quemé las pestañas. Yo pude haber hecho esto. A mí me tocó sacrificar. ¿Y a dónde entra Dios en toda esa ecuación? ¿Cuándo va a entrar Dios? Es que yo he escuchado gente así, ¿no? Sí. Y yo no les digo nada. Yo simplemente escucho la conversación. Y nunca aparece Dios. Y yo digo, ¿y por qué existe? ¿Quién fue el que permitió que llegase hasta allí? ¿Quién le da el aire? ¿A dónde está el motor para que funcione el corazón? Dios no aparece en la ecuación. Sustituyendo. Gracias a Dios yo no soy como esos. Gracias a Dios estoy aquí. Gracias a Dios que no estoy pasando necesidades como los otros. Así oraba el fariseo. Sí. Así oraba. Entonces debemos honrar la santidad de Dios. Cuando estamos de rodillas debemos arrepentirnos de los pecados. ¿Qué dijo Nehemías? Me arrepiento.
por Y mi pueblo confieso. y por el pueblo, Sí, por el que hemos pecado de ese pueblo cometido. que hemos cometido. Sí. Él no dijo que ellos cometieron, claro. que hemos cometido contra ti. Ujú. Es de rodillas, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse de los pecados. Amén. Ah, no, Señor, dame, Señor, ay, 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 Señor. Pero del Señor va a decir, ¿y qué has hecho vos? No, yo no, no ha hecho nada, no tiene nada que arrepentirse. Ah, no, Señor, yo por ahí me cogí esto. Ay, ¿qué más? No, pues yo también hablé mal de este. Ay, ¿qué más? No, pues yo también estuve pensando que muriera mi suegra. Ay, ¿qué más? Ah, no, ¿qué? Ah. ¿Y cuándo te vas a arrepentir de los pecados, pues desgraciado? Sí. Venís a pedirme y no pedís perdón por lo que malo que estás haciendo. Venís a pedir de lo mío, pero no me entregas de lo malo que yo, para que yo te los perdone. Para que cambies. Claro. Hay una restauración. Claro, Tao, porque es que, ¿cómo yo le voy a pedir? De esa manera no va a haber. Yo, ¿cómo le voy a orar a Dios y no le voy a entregar lo malo que yo he hecho? Ah, yo me cojo con lo malo y usted me lo bueno. No, yo no he hecho, yo soy santo y poluto. No. De rodillas debemos reconocer también los pecados. Examinan. Claro. No, yo no peco, oiga, ya pecó. Mentiroso. No, es que yo no peco, ahí está pecando, mentiroso. Ya dijo el primero ahí y empieza a examinarse. Siempre tenemos algo que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname por esto malo que he hecho, por este mal pensamiento, por esta rabia, por esta palabra, Claro. por este acto. Sí. Creemos que porque no hemos asesinado a nadie no pecamos. No, pecamos de muchas maneras. Todo el momento. De muchas maneras. Entonces debemos de arrepentirnos ahí, porque ahí es donde está la pureza del corazón. Y que gracias a que no son pecados de muerte. Ay. Debemos reconocer nuestra incompetencia. ¿Quién soy yo? Nehemías era un incompetente para lo que iba a hacer, porque Nehemías era copero. Nehemías no estaba diciendo yo quiero ser el líder. Pero ¿sabe qué hace el Dios con nuestra incompetencia? ¿Qué hizo Dios con Moisés? ¿Y lo usó en Aún qué? sin perfección. Para liderar y sacar a su pueblo. Bueno. Dios permite que nosotros seamos incompetentes para Él llevarnos a lo que Él necesita hacer. ¿Sí? Entonces, de rodillas, nosotros debemos reconocer nuestra incompetencia. ¿Qué es nuestra incompetencia? Señor, yo no lo puedo. Yo sin ti nada soy. Esa es la incompetencia, que sin Dios nada somos. Pero cuando nosotros creemos que nosotros lo podemos hacer todo y dejamos a Dios a un ladito, sin Dios nada somos. Sin ti nada soy, dice la Escritura. Sí. Eso es una manera de mostrar la incompetencia de Dios, de nosotros ante Dios. Ante Dios, claro, su soberanía. Nehemías era un copero y llegó a ser un gran líder. Nehemías, ¿cómo pudo ser un líder siendo un copero? Porque Dios utilizó esa incompetencia y lo fue llevando y lo fue utilizando hasta convertirlo en lo que fue. Pero hoy en día la gente no quiere que Dios lo utilice, sino ellos mismos formarse y hacerse en ellos a su voluntad, dejando a Dios a un lado. Por eso hoy en día vemos lo que vemos. Si no me cree, mire quiénes gobiernan este mundo. ¿A dónde está Dios en los que gobiernan este mundo? ¿A dónde está? Su posición está casi por encima. Nada más conteste, ¿a dónde está Dios en los que gobiernan este planeta Tierra? En una posición por ahí abajo. Porque ellos son los que manejan las cosas, ellos son los que saben. Dios. ¿Qué Dios? No, sí, pues ahí hay un padre, un sacerdote. Que se encargue de la parte espiritual, mientras que nosotros aquí. Pero yo tengo el poder. Sí. Eso es que es puro egoísmo, pura vanagloria. No damos el poder y la autoridad que se la tenemos que dar. Entonces, otra, que estando de rodillas, debemos estar dispuestos a que Dios nos use. Nehemías fue y oró. Pero él sabía, cuando él dijo que haya gracia, era que para donde fuera a mandarlo Dios, Nehemías iba a arrancar. ¿Usted está dispuesto para donde lo mande Dios usted arrancar? Por eso es que vamos a lo que hoy llaman aquí, que me hemos reído muchas veces, Gustavo, las misiones de este país.
vamos a ir a misionar, dicen aquí en Estados Unidos. No en toda parte posible. Sí. Ir a misionar es a una casa, a otro país, que tenga aire acondicionado, que tenga buena comida, que tengan eso. Cuando la misión es ir a pasar la misma necesidad que está pasando el nativo de donde está. Si lo vemos aquí en este pasaje, que fue lo que hizo, que fue impulsado a misionar Jeremías con su mismo pueblo. Jeremías le dice al rey, deme un tiempo, deme cartas y vamos. Y el rey le firmó y Nehemías iba, venga, deme tanta madera, da la carta aquí y dele. Pero Nehemías no iba diciendo, háganle ustedes, él iba ahí al frente, 52 días. 52 días. Pero él iba ahí. ¿Por qué? Porque él permitió que Dios lo usara. Él permitió que Dios lo usara. De rodillas somos más altos también. No somos más bajitos. Usted se puede ver de rodillas bajitas, pero ante Dios, usted no sabe lo que puede hacer el Señor con un corazón. Vuelvo y le digo, no tiene necesariamente la posición, sino cuando el Señor ve a un ser humano como Gustavo, como yo, como ustedes, postrado en su presencia. De rodillas es postrarse ante Dios. Sea como sea, acostado, sentado, parado, como quiera, pero postrado genuinamente ante Dios. Eso es de rodillas, y ahí somos más grandes. Para el mundo seremos insignificantes, pero es que el día que a usted le empiece a importar más la opinión del mundo que la de Dios, ahí ya estamos graves. El día que a nosotros nos empiece a importar más cómo nos vea el vecino, cómo nos vea fulano de tal, a cómo nos vea Dios, ese día estamos graves. Ese día usted tiene que replantearse qué está haciendo. Porque de rodillas, usted lo único que le tiene que importar es lo que Dios vea y piense y sienta de usted. Nada más. Podemos recibir de rodillas, podemos recibir la visión y la dirección de Dios. Nehemías la recibió. Hubo una claridad perfecta que es lo que tenía que haber hecho. Nehemías no sabía qué hacer. Nehemías simplemente tenía un sentir en su corazón, Sí. pero él no sabía qué hacer. Hasta el momento cuando estuvo allí, Él no sabía. en el terreno. Hasta que ya cuando ahí, y el pueblo orando y él orando, el Señor le iba direccionando. Claro. Pon a unos que hagan esto y otros hagan esto, Sí. y él hagan eso. Por tribu lo fue. ¿Por qué? Porque Dios da la visión y la dirección por medio de la oración. Hoy en día, Se tira los dados y si cayó 6 por ahí se va. el llamado que ha hecho. Bendito Dios. Hoy en día hay gente que dice amar a Dios, pero no por sobre todas las cosas. Es que esa parte se nos olvida. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Hoy en día aman a Dios por sobre todas las cosas. Entonces amar a medias no es normal, porque es por sobre todas las cosas. Un llamado de atención verdaderamente. Total. Entonces Nehemías, poder recibir esa visión, esa dirección de parte de Dios, lo hizo por medio de la oración. Por medio de Nehemías declararse incapaz, sin saber qué. Yo dependo de ti. Yo tengo el sentir de hacer por los locos. Sí. Y yo les voy a confesar algo. Yo en el 2015, cuando me fui acá, yo la embarré. Sí. ¿Por qué? Porque el que le está hablando acá se llenó de emoción y dijo, voy a ir a crearla, y la creé, pero en mi voluntad. En tu fuerza, capacidades, En mi dinero, en conocimiento, todo. material, bienes, contactos. Y llegó el Señor los en 2 años. padrinos que pudiesen también Y apoyar. llegó el esto. Señor en 2 años y es que no era usted, soy yo. Cuando me permitas que sea yo, realmente ahí Es que una cosa es lo que yo quiero hacer. Y era malo lo que yo quería hacer, yo loco, no. Pero no era bajo la dirección de Dios. Entonces cuando yo leo a Nehemías, yo entiendo que yo tengo que seguir orando bajo esa dirección de él. El Señor me va a sacar de aquí, me va a volver a llevar otra vez a mi país, y eso no se me ha quitado de mi corazón, ni de mi mente, ni de mi alma, se me ha quitado y el Señor lo sabe. Pero hoy en día entiendo que ya no soy yo, que es Él. Que Él va a abrir la puerta, amén.
¿Cómo? Yo qué voy a saber. Es que a mí no me corresponde saber. A mí me corresponde hacer lo que hizo Nehemías. Orar. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, Tavo. Claro. Y Él va a dar dirección y visión. Claro. Porque la dirección y la visión de Dios es diferente a la de nosotros. Total. La visión de nosotros es cómo vamos a estar mejor. Ujú. La visión de Dios es te va a pasar por aquí, por este tramo primero, antes de subirte allá. Muy diferente a la de nosotros. Claro. ¿Sí ve? Y Entonces, cuando vayas a estar allí no es para que te sientas mayor que los demás. O sea, es un lugar nada más que Dios te va a permitir, pero simplemente para que tú te acerques más al pueblo. ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Fue y reconstruyó y les enseñó al pueblo que tenían que Reconocer, reconocer seguir a Dios. a Dios. Claro. Eso es lo que el Señor Sí. busca. Hubiese un arrepentimiento porque los llevó hasta eso, a reconocer el pecado, o sea, porque habían permitido llegar hasta allí. Pues. No es porque Dios es malo, no, sino porque muchas veces consecuencia de eso, ellos mismos también estaban allí viviendo. Existe mucha gente con dones, con dinero, con visiones, Ujú. con buenas cosas, pero malgastan todo ese talento y todo eso en ellos mismos, en sus propios sueños y no en la visión de Dios. Eso es de ahí. Hay gente que malgasta. Mucha la Hay diferencia. gente que malgasta eso Ujú. en eso. Nehemías dejó un trabajo en el que estaba bien, Claro. podía reconstruir algo que a él no le valía, pero era la visión de Dios. Ujú. Era la visión de Dios, es la gran diferencia. Entonces, nosotros, Tao, siempre tenemos que mirar que alguien hizo una inversión en nosotros tan grande, en ustedes, en Gustavo, en mí. Hay una inversión hecha, grandísima, grandísima, tan grande que usted, ni el hombre más rico de este planeta Tierra tiene con qué pagar. Y fue la muerte de Jesús Ujú. en la cruz para la salvación nuestra, para el perdón de nuestros pecados y para poder tener una vida eterna. Esa es la mayor riqueza que nosotros podemos tener. Y cuando a usted se le vuelen los pajaritos, Ujú. que se crea más que todo, mire a esa cruz, que le va a mostrar que eso usted no lo va a poder pagar con nada. Y eso le va a mostrar que usted no es nadie al lado de la cruz. Podemos hacer esa misma comparación, fue de lo que tú acabas de decir, de lo que hizo Nehemías con el pueblo, de lo que hizo Jesús con su pueblo. Él estando, dice que él se despojó de su naturaleza divina que estaba con el Padre, pero él vino a restaurar lo que en un tiempo se había perdido por el pecado. Y él fue hecho pecado por nosotros, Así es. para presentarnos ante el Padre Santo, sin mancha y Limpio. Y no entendemos. y no entendemos esa posesión. No. Yo, Wow. a mí todos estos días hay momentos en los que, en la soledad, porque este país, vos sabes que es un país de soledad humana, pero siempre Ujú. estamos con el Señor. Espiritualmente te permite realmente. Entonces el Señor me empieza a permitir ver una cantidad de cosas y analizar y a entender lo equivocado que uno estaba. Porque es que es una equivocación. Es una falacia creer que porque tengo mucho dinero voy a estar feliz. Ujú. Una mentira. Claro, Una mentira. una creencia que va a estar allí, va a estar allí. Hoy hablaba con un hermano de nosotros, con Fran, acá entrando a la casa. Y se dejó venir y hablamos ahí 2 o 3 palabras. Y cuando se fue me dice, hermano, la verdad que le agradezco, porque me necesitaba una palabra. Y entonces en el momento que él me dice eso, yo le dije, es que estamos tan equivocados nosotros creyendo que lo único que necesitamos son cosas para vivir, cuando ya tenemos todo para vivir, pero no lo estamos disfrutando. Es valorando. Estamos preocupados por tener cosas para vivir y no nos damos cuenta que ya tenemos cosas para vivir y ser felices y no nos estamos viviendo. Y el día que empezamos a entender eso, vamos a poder entender que aquí, en la China o en la Conchinchina, mientras el Señor Jesús esté con usted, esté con nosotros, Amén. usted va a estar plenamente feliz, o sea, bienaventurado así. Sí. Hay que orar como Nehemías. Ese es el ejemplo de Nehemías. Leas ese libro de Nehemías, un ejemplo de
de lo que la oración puede hacer Sí. y de lo que usted siempre tiene que buscar la presencia de Dios antes de cualquier decisión. Amén. De cualquier decisión, antes de cualquiera oración, hasta para pedir. Porque Nehemías en las malas oró y en las buenas oró. Claro. En el éxito. Y en el éxito también, No, cuando venían los gloriosos, no. Nehemías oraba para que el Señor lo direccionara que lo tenía que hacer. Pero aquí solo oramos en las malas. En la buena no olvido. Esa es la invitación, vamos a orar, Tavo, qué buena palabra. La Biblia es una hermosura. La Biblia, Total. la Biblia uno se deleita en esto y uno puede hablar horas y horas y horas, pues nos vemos por la otra semana. Sí. Qué Vamos a bendición. invocar el nombre del Señor Jesús para despedir todo este programa. Gracias Dios porque sabemos que esta palabra, la cual tú nos das, nos regalas por gracia, por misericordia, por bondad, es para que nosotros seamos fundamentados más y más en ti, Señor, en tu presencia. Que nada de lo que pueda suceder, tú has prometido, Señor, de que nada de lo que suceda a nuestro alrededor nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias Dios porque ese pacto que tú has hecho con nosotros, Señor, sellarnos por medio del Espíritu Santo, darnos la garantía, Señor, de la salvación, darnos la redención por tu sangre, por tu sacrificio, es lo que nos permite hoy estar aquí testificando de tu grandeza, de tu fidelidad, de tu bondad y de tu amor. Enséñanos día a día, Señor, de la manera correcta en la cual debemos buscarte, direccionarnos nosotros en la oración, Señor. Como decía Pablo, la oración eficaz del justo es la que va a poder mucho. Pero una oración, Señor, que nos permite crecer en la fe, también nos dice, Señor, que la oración sin fe o la fe sin obra es una oración, es una fe muerta. Por eso permítenos, Señor, tener la fe, pero llevar a ejecución por obra la fe, Señor. Que tú te puedas glorificar en todas las familias, amigos, vecinos, todos los que estarán prestos a escuchar este mensaje, que es tu palabra, para que sea tu nombre glorificado siempre y no nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Señor Jesús los bendiga, los guarde, los proteja. Espero que esta palabra sea edificante, que la pongan en práctica, poner en práctica esa oración, orar siempre, orar sin cesar, orar en todo tiempo, de día y de noche, orar. Que el Señor sabe que direccione, guíe, guarde, cambie nuestros pensamientos, nuestra mentalidad, nuestra manera de ver la vida, si estamos equivocados, que la direccione y Él la va a direccionar. Amén. Si el Señor Jesús nos presta la vida, la semana entrante, estaremos acá con una conexión Jesús. Un abrazo, se les quiere mucho. Cuídense. Bendiciones. Bendiciones.